En nombre del grupo editorial SIAD Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida al acto de presentación, iba a decirles de la última obra. En realidad vamos a hablar de varios libros de nuestro autor más prolífico, que es Carlo Emanuel Ruspoli, pero me van a permitir que comience con el capítulo ligado a los agradecimientos. Queremos agradecer, por supuesto, al Centro Riojano de Madrid que nos acoja en esta sala y su presidente, que está reunido en la Junta de Gobierno, está en el proceso electoral, pues va a venir después para saludarnos y dirigirnos unas palabras y para asistir al final del acto. Pero queremos agradecerle tanto a él como al resto del personal que nos acoge siempre de manera tan grata, tan cordial. Y por supuesto, pues tengo que dar la bienvenida y presentar a los miembros de la mesa. En primer lugar, pues al que va a ejercer de padrino, presentador, inductor, cronologista, un hombre polifacético como es Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, marqués de la Floresta, a la sazón jurista, historiador, politólogo y africanista. También he aprendido que es africanista porque además tuvimos un amigo común, un amigo africanista común, una persona a la que quisimos mucho, un excelente escritor como fue Indio Belanzari. Le agradecemos su presencia, le agradecemos ese magnífico prólogo y, por supuesto, pues vamos a dar la bienvenida a Carlos, que está recién llegado, están recién llegados, creo que han hecho un viaje maravilloso este fin de semana. Yo he recibido algunas fotografías como pues muestra, ¿no?, de ese periplo, y tiene que ver de una manera directa e indirecta con el acto de hoy. Carlos es una persona con la que tenemos un vínculo de colaboración desde hace ya muchos años, y como digo, tengo una envidia muy sana, ¿no?, porque tiene un caudal creativo. Voy a hacer un venero se queda corto, ¿no? Tiene un caudal creativo realmente pues muy envidiable, ¿no?, porque produce una serie de obras perfectamente documentadas, obras construidas de una forma sólida, pero además de una extensión considerable y que atrapan al lector desde el principio hasta el final. Y eso, como digo, es algo que envidiamos todos los autores. Desde el grupo editorial SIAD Pigmalión sabe que le profesamos un afecto, un reconocimiento sincero, y estamos convencidos además que no solo con la saga del Profeso, sino con otro tipo de obras, pues tenemos autor para rato, en el sentido de que Carlos está en plena ebullición constantemente, pero además nos sorprende, siempre nos sorprende, no solo con la saga del Profesor, sino con su incursión en géneros muy diversos. Les adelanto que en breve va a convocarnos para compartir un libro de poesía muy completo, bilingüe, y que pues tiene una dedicatoria muy especial también. Pero eso no corresponde para hablarlo en este acto, aunque sí como adelanto, porque estamos en vísperas de la Feria del Libro de Madrid, que comienza el último viernes de este mes, y ahí sí que vamos a tener expuestas todas sus obras y, por supuesto, también el poemario del que les estoy adelantando estas noticias. Pero vamos a centrarnos en el libro que nos convoca, aunque, repito, hablaremos de otros libros, del Profeso, y me refiero concretamente al Profeso y los Borgia. Y para comenzar el acto vamos a hacer la palabra en primer lugar al marqués de la Floresta para que nos hable de su experiencia como lector primero, como cronologista después de esta obra, qué es lo que destacaría, y sobre todo pues agradecerle de veras el trabajo, ¿no?, que siempre pues es complicado, ¿no?, de intentar condensar en una serie de páginas un contenido, como ven ustedes, de cientos de páginas, ¿no? Pero lo cierto es que su texto pues destila buen oficio, y quiero agradecerle pues esa colaboración, esa coautoría, ¿no?, porque yo creo que los cronistas, en cierta forma, ¿no?, son también coautores y si no colaboradores de los editores. Por tanto, un fuerte aplauso para él, para... ¿Se me oye? ¿Funciona? ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el aplauso previo, pero en fin, espero no resultar. ¿Quieres darle más fuerte?
No, yo lo que quiero es que se me oiga, pero si no levanto la voz y ya se me oiga. No pasa más si se oye. Bueno, no, yo no tengo ninguna coautoría con este excelente libro. Soy nada más un modesto presentador, y presentador de la obra y sobre todo del autor, es decir, no se comprende el núcleo de un texto si no se conocen los rasgos fundamentales de la personalidad de quien nos ofrece, ha puesto todo su empeño en la tarea de traducir en palabras sus ideas. Debo manifestar, también lo hago en el prólogo, ya en 2005, en el Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en la Universidad de Cracovia, ya hice pública mi aversión a la mal llamada novela histórica. Yo soy historiador y entonces la tergiversación, cuando no la falsificación de la historia, me desagrada profundamente. Y se da con bastante frecuencia, tanto en el gremio del cine como en el gremio también de los escritores. No voy a extenderme en las consideraciones de las novelas históricas, la novela historiada, en fin, cómo funcionan, pero sí les digo que hay tipos de texto o de obras muy distintas. Los historiadores trabajamos con documentos y con testimonios y los escritores con simples ficciones. Es asunto difícil, a cierto punto, el reunir las dos virtudes en una sola obra, como es el caso. Para hacer una novela histórica, por resumir, recuerdo también la frase de Ortega y Gasset cuando decía, precisamente criticando las tergiversaciones o las mistificaciones históricas, que o se hace ciencia, o se hace literatura, o se calla uno. Bueno, pues en eso estamos algunos. En la historia novelada que hoy nos presenta, que es una de las posibilidades honestas y honradas que se pueden hacer en el campo de la mal llamada novela histórica, bueno, Carlo Ruspoli no solamente se limita a recrear épocas pasadas con precisión documental, sino que explora las continuidades, las rupturas históricas que conectan aquel pasado con el presente. Y precisamente sus obras sobre la vida y andanzas del personaje del Profeso constituyen una saga literaria que combina muy bien el rigor histórico con la imaginación narrativa y nos presenta con una solidez notable un periodo que fue crucial de la historia europea, como es el Renacimiento. Y es que para escribir de historia, aunque sea novelada, hay que saber mucha historia. Y Ruspoli la conoce y la conoce bien, y sus obras lo delatan no solamente los conocimientos, sino unas muy bien aprovechadas lecturas. Y además, Carlo Ruspoli escribe de una cosa que sabe y que no está en los libros de historia, porque solo se aprende cuando uno nace en una gran casa de la nobleza histórica europea. Ese sentido caballeresco de vida que tuvieron nuestros pasados, sus códigos, el more nobilium que se llamaba. Por esa carencia también fracasan muchísimos escritores que, habiendo nacido en clases medias o en clases populares, pues no han aprendido todo ese tipo de usos y de costumbres que hoy día ni siquiera en las grandes casas casi ya llegan a trasladar. Bien, la novela nos narra cómo el caballero Profeso de la Orden de San Juan, Gian Galeazzo Ruspoli, en pleno Renacimiento, viaja a Roma con su hija Ginebra y se alía con los terribles, estos conocidos, los vástagos, los hijos del Papa Borgia. Bueno, en esas aventuras luchará 2 veces junto al gran capitán por la conquista del puerto de Ostia y de todo el reino de Nápoles, derrocarán al temible fraile dominico Savonarola en la turbulenta Florencia del momento, salvarán la vida del hijo de César Borgia y Caterina Sforza, lucharán contra naves piratas y turcas en el Mediterráneo y se enfrentarán también a la peste e incluso a la Inquisición española, igualmente temible en Valencia. Cuando uno se adentra en el estudio de las grandes familias que han marcado la historia europea, inevitablemente se encuentra con apellidos que trascienden las fronteras nacionales y temporales. Y entre estos linajes de ilustre abolengo de Ruspoli destaca con una larga constelación de personalidades excepcionales que han brillado en diversos campos del saber humano, desde las artes militares hasta las letras, desde la arquitectura hasta la diplomacia. Esta casa de Ruspoli, cuyas raíces se hunden en el medievo italiano y se extienden hasta la España de los Austrias, ha dado al mundo muchas figuras de una diversidad y de un talento extraordinario. No les voy a resumir, pero este patrimonio geográfico no es meramente una cuestión de blasones y de títulos, más o menos güeros, más o menos vanidosos,
sino un legado vivo de contribuciones al progreso de lo que es la civilización occidental. Decadente, pero todavía civilización occidental. Porque, como ya nos enseñó Steiner, poseemos civilización porque hemos aprendido a traducir más allá del tiempo. Y aquí, en este contexto, emerge, como testimonio viviente de esa continuidad cultural y de ese refinamiento intelectual, Carlo Ruspoli. Una figura que, nacido en Roma, hay que decirlo, en el año 49, encarna de manera ejemplar la continuidad de los valores familiares, pero adaptados a los tiempos modernos. Es doctor arquitecto, ha viajado y trabajado en los 5 continentes, es autor de numerosos títulos técnicos, así como de proyectos, por supuesto, de identificación e industriales. Pero tiene una trayectoria profesional que ilustra perfectamente cómo la tradición humanística de los Ruspoli se ha adaptado a las exigencias del mundo contemporáneo, manteniendo ese espíritu de excelencia. Esa trayectoria vital de Carlo es la de un polígrafo de nuestro tiempo y revela la figura de un auténtico hombre del Renacimiento, aunque haya nacido a mediados del siglo XX. Es ensayista de artículos de índole técnica y también cultural y subraya estas colaboraciones con instituciones académicas su compromiso en la preservación y transmisión del patrimonio cultural. Y lo que resulta particularmente fascinante de la obra de Carlo es su capacidad para transitar sin solución de continuidad entre géneros literarios muy diversos. Ha escrito libros de historia, de antropología, de anécdotas de su vida profesional y también, como es el caso que hoy nos ocupa, de historia novelada. Y esta versatilidad intelectual no es una casualidad, refleja una formación humanística sólida y una curiosidad intelectual que lo lleva a explorar los múltiples aspectos de la experiencia humana. Mantiene 5 blogs en Internet que cuentan con más de 300.000 lectores, que se dice pronto, y donde ha publicado 1.300 artículos. Me llama mucho la atención esa capacidad de conectar con audiencias contemporáneas utilizando estos medios modernos. Bueno, ha tenido muchísimos reconocimientos, hoy escucharemos después uno de ellos, y es que su obra trasciende esas categorías tradicionales de literatura y arquitectura. Es un proyecto de vida, un proyecto integral de preservación y de interpretación del patrimonio cultural europeo. Quiero destacar también su trabajo como antropólogo, que es un aspecto, en fin, en estos tiempos de creciente globalización, la antropología es una disciplina fundamental, que además se apoya en los viajes que ha hecho por los 5 continentes, que no han sido meros desplazamientos turísticos, sino oportunidades de investigación o de observación. Figuras en un mundo cada vez más igualado, desgraciadamente por abajo, y más homogeneizado, pues una figura como la de Carlo representa la posibilidad de mantener viva una identidad cultural específica sin caer en el anacronismo o en la nostalgia estéril. Esta obra literaria y académica constituye un puente entre pasado y futuro y entre tradición e innovación. No les quiero cansar más, pero creo que su contribución al mantenimiento de los valores culturales europeos es importantísima. Y hace bueno el deber de toda persona nacida en una gran casa en el seno de la nobleza histórica, que es no solamente emular a sus antepasados, sino, a ser posible, superarlos y enriquecer así el patrimonio cultural común de la humanidad. Una presentación del libro es aproximadamente algo parecido a un bautizo. El libro, en el día que se presenta, es el caso hoy, es como un hijo que deja la casa, es decir, se separa ya de su autor y empieza a pertenecer a sus lectores. Disfruten de la lectura como yo lo he hecho. Gracias. Muchas gracias a don Alfonso de Ceballos. Él ha minimizado su trabajo, pero les aseguro que las 7 páginas de prólogo son una invitación a la lectura de esta obra, muy bien documentada, muy inteligentemente redactada, y de nuevo le agradezco esa aportación, esa colaboración. Voy a hablarles brevemente en calidad de editor y de lector, porque entiendo que los editores debemos o deberíamos ser ante todo lectores o supralectores, dado que en el momento que incorporamos una obra a nuestras colecciones, en el momento que rubricamos ese acto poniendo el pie editorial, estamos asumiendo no una coautoría, que eso le pertenece en exclusiva al autor, pero sí
también pues un respaldo a esa obra y de alguna forma un respaldo al autor de la misma. Es por tanto para mí un verdadero honor intervenir esta tarde aquí en calidad de editor para presentar una nueva novela de Carlos Manuel Roosevelt, Proceso y los Borges, distinguida, como ya anunciaba el prologuista, con un Premio Internacional de Narrativa Histórica Francisco de Vitoria 2026, uno de los reconocimientos literarios de mayor prestigio que concede el grupo editorial SIA. Después veremos el acta y les explicaré un poquito más del premio. Premio que posee además una significación especial, porque lleva el nombre de Francisco de Vitoria, una de las grandes figuras del pensamiento humanista europeo, defensor de la dignidad del ser humano y precursor del derecho internacional moderno. Que una obra como El Profeso y los Borgia haya sido merecedora de este galardón no es casualidad, porque la novela de Carlos Manuel Roosevelt participa precisamente de esa misma tradición humanista. Una literatura que no solo recrea el pasado con brillantes, sino que reflexiona sobre el poder, la conciencia, la ética y el destino de los hombres. La concesión del premio reconoce tanto la excelencia de esta novela como el conjunto de una trayectoria literaria extraordinariamente coherente y singular. Carlos Manuel Roosevelt lleva años construyendo libro tras libro un universo narrativo propio, reconocible desde las primeras páginas, en el que concluye la investigación histórica rigurosa, como también ha quedado patente en la intervención del prologuista, como la memoria familiar, la dimensión espiritual de la existencia y una poderosa vocación épica. Una parte significativa de su obra literaria ha sido publicada dentro del catálogo de SIA Pimani, en concreto 11 obras desde el año 2014. Y para nuestro grupo editorial constituye un verdadero privilegio acompañar la evolución de un autor que ha sabido acuñar una voz y un estilo profundamente personales. En una época en la que muchas veces la novela histórica se limita a reproducir fórmulas previsibles, Roosevelt ha conseguido algo mucho más difícil: convertir la historia en experiencia viva, en emoción, en reflexión y en aventura moral. Doctor arquitecto, genealogista, poeta y narrador, descendiente de una antigua estirpe italiana, Carlos Manuel Roosevelt posee una relación orgánica con la memoria histórica. Su literatura nace de un diálogo constante entre el pasado y el presente, entre el documento y el mito, entre la experiencia vital y la imaginación creadora. Esa singular combinación explica la riqueza de unas novelas donde la precisión documental convive con una escritura de gran intensidad lírica y simbólica. En los últimos años, además, hemos asistido al nacimiento y consolidación de una de las sagas más ambiciosas y originales de la narrativa histórica reciente, la saga del Proceso. Antes de la novela que hoy presentamos, los lectores ya pudieron adentrarse en este fascinante universo a través de diferentes títulos como El Proceso, El Origen de la Leyenda, y posteriormente de otros como El Profeso y el Chamán, Muerte de Profesos, etc. A través de estas 11 obras que comentábamos antes, ha ido ampliando progresivamente el horizonte narrativo y espiritual de la serie, introduciendo personajes memorables y una concepción de la novela histórica que va mucho más allá de la mera reconstrucción de una época. 11 publicados dentro del grupo editorial SIA Pimaleón, pero ya había publicado anteriormente otros títulos. El Proceso, El Origen de la Leyenda, de la que hablábamos anteriormente, suponía ya una declaración de intenciones literarias. Allí aparecía la figura de Fray Jean Galeasso Roosevelt, personaje complejo y profundamente humano, situado entre la tradición y el cambio de mundo, entre la fe y la duda, entre la nobleza del espíritu y las turbulencias de una época marcada por la violencia y la transformación histórica. La novela ofrecía una poderosa reflexión sobre el nacimiento de las leyendas familiares y sobre la construcción de la identidad a través de la memoria. Posteriormente, entre otros títulos, repito, El Profeso y el Chamán amplió todavía más las dimensiones de la saga,
incorporando elementos culturales, espirituales y antropológicos que enriquecieron notablemente el universo narrativo del autor. En esa obra, Ruspoli demostraba una extraordinaria capacidad para integrar distintas tradiciones culturales y religiosas en una narración de gran fuerza simbólica y emocional. El viaje, la búsqueda interior, el choque entre civilizaciones y la exploración del misterio humano adquirían allí una dimensión casi iniciática. Ahora, con el proceso de los Borgia, la saga alcanza una nueva culminación literaria y narrativa. Nos encontramos ante una novela de gran aliento épico ambientada en uno de los periodos más fascinantes y convulsos de la historia europea, como ya se ha dicho anteriormente. El tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. Europa aparece desgarrada por la peste, las guerras, las luchas dinásticas y el derrumbe de las antiguas certezas espirituales, mientras comienza a emerger una nueva visión del hombre y del mundo. Y en el centro de ese escenario turbulento se alza Roma, una ciudad dominada por las intrigas políticas, la corrupción eclesiástica, las ambiciones familiares y las conspiraciones permanentes. La irrupción de los Borgia, Rodrigo Borgia y sus hijos, convierte a la ciudad eterna en un inmenso tablero de poder donde la grandeza y la decadencia avanzan de la mano. En este contexto histórico de extraordinaria riqueza, Fray Gian Galeazzo Ruspoli y su hija Ginebra se ven arrastrados hacia un mundo de alianzas peligrosas, conspiraciones, pasiones prohibidas y conflictos de lealtad. La librería fundada bajo la protección de los Borgia se convierte en un núcleo de conocimiento, pero también en un espacio amenazado por las tensiones de una época en transformación. La novela despliega entonces un vasto fresco histórico que conduce al lector desde las campañas del gran capitán en Nápoles hasta la caída de Savonarola en Florencia, desde los tribunales de la Inquisición hasta las incursiones corsarias en el Mediterráneo, desde las epidemias de peste hasta las luchas internas de la Iglesia renacentista. Pero lo verdaderamente admirable es que en medio de toda esta monumental reconstrucción histórica, Carlo Manuel Ruspoli nunca pierde de vista la dimensión humana de sus personajes. Sus protagonistas no son simples figuras decorativas dentro de un gran escenario histórico, son seres atravesados por conflictos morales, dudas, deseos, contradicciones y anhelos profundamente universales. Y quizá ahí resida una de las mayores virtudes de esa saga, en recordar que la historia no está hecha únicamente por reyes, papas o ejércitos, sino también por hombres y mujeres que intentan conservar su dignidad en tiempos de oscuridad. La escritura de Ruspoli posee además una cualidad especialmente infrecuente, la musicalidad. Hay en sus páginas un ritmo narrativo que procede sin duda de su condición de poeta, ahora de manera mucho más explícita próximamente. Sus descripciones, sus diálogos y sus reflexiones poseen una cadencia interna que otorga a la narración una intensidad singular. No estamos únicamente ante novelas históricas, estamos ante una literatura en el sentido más pleno del término. Por todo ello, la concesión del Premio Internacional de Narrativa Histórica Francisco de Vitoria constituye un reconocimiento plenamente merecido. El jurado ha sabido distinguir una obra que combina erudición, imaginación, profundidad ética y ambición literaria. Como editor, puedo decir que pocas veces se tiene la fortuna de acompañar un proyecto narrativo de esta dimensión y coherencia. Ver crecer la saga del Profeso ha sido asistir al desarrollo de un universo literario cada vez más rico, complejo y luminoso. Estoy convencido de que el Profeso y los Borgia encontrará numerosos lectores y ocupará un lugar destacado dentro de la narrativa histórica contemporánea en lengua española. Quiero terminar felicitando muy sinceramente a Carlo Manuel Ruspoli por este importante reconocimiento, agradecer al jurado su sensibilidad y rigor y agradecer también a todos ustedes su presencia esta tarde.
porque ninguna obra literaria culmina realmente hasta encontrarse con sus destinatarios naturales, los lectores. Por tanto, muchas gracias. Ahora sí vamos a escuchar al auténtico protagonista de este tema. Y por supuesto también se merece un aplauso, ¿no? Un aplauso para... Señoras y señores, queridos amigos, permítanme comenzar expresando mi gratitud más honda al Centro Republicano de Madrid que nos hospeda hoy, al grupo editorial Cial Pigmalión, al jurado del Premio Internacional de Novela Histórica Francisco de Vitoria 2026. Recibir este reconocimiento no es para mí una investidura, como dije recientemente en una entrevista, sino una brújula, una confirmación de que el camino, con sus dudas, sus desvíos, sus obsesiones, tiene sentido para alguien más. Gracias a don Alfonso Ceballos Escalera y Gila, doctor Marqués de la Floresta, generoso prologuista de la novela, gracias a don Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial Cial Pigmalión, gran editor, con el que colaboro desde hace años. Su presencia honra este acto y me recuerda que la cultura es siempre un diálogo, nunca es un monólogo. Este libro nació donde se cruzan la historia, la conciencia y la libertad interior. Me atrajo un episodio apenas iluminado y una pregunta sigue viva. ¿Qué hace el ser humano cuando el poder, el destino y la conciencia chocan? El profesor me ofreció un rostro desde el que explorar esa frontera. Y quise dedicar la novela a Giordano Bruno, cuya muerte incendió para siempre la libertad del pensamiento. Para los que no le conocen, brevemente diré que fue un filósofo, poeta, matemático, astrónomo y fraile dominico italiano del siglo XVI. Y su fama nació de su martirio por defender sus ideas científicas, como la del universo infinito, adelantada al pensamiento de sus contemporáneos. Sin embargo, para las mentes de la época, un universo infinito y sin centro era una teoría desestabilizadora, por lo que despertaron las alarmas de la Iglesia. Giordano Bruno fue juzgado por un tribunal de la Inquisición que le acusó de hereje. En el juicio contra Bruno se le declaró culpable de los cargos que se adjudicaron y fue condenado a morir en la hoguera. Así nació su leyenda como mártir, que soportó el sufrimiento con tal de apegarse a los principios científicos. ¿Por qué la historia, cuando se mira sin miedo, es una meditación sobre la responsabilidad personal en tiempos convulsos? Yo crecí en una familia donde la historia no era un capítulo del pasado, sino un miembro más de la casa. Mi abuelo y sus 7 hermanos obtuvieron entre las 2 guerras mundiales 15 medallas al valor militar, 5 de ellas de oro. Y hay calles en Italia que todavía lo recuerdan, que lo recuerdan. Ese legado no es un pedestal, sino una responsabilidad. La dignidad, el coraje y la coherencia no se heredan, se ejercen. Quizás por esto escribo desde ese cruce entre memoria y conciencia, entre herencia y libertad. La historia no es un museo, es un espejo que nos devuelve preguntas que aún no sabemos responder. En el Profeso y los Borgia he querido apartarme del ruido y del sensacionalismo. Los Borgia fueron seres humanos intensos, contradictorios, vulnerables. No busco absolverlos ni condenarlos, sino comprenderlos. La historia no necesita defensores ni fiscales, necesita testigos atentos. El proceso de documentación fue un viaje largo y casi ritual. Las crónicas, leí crónicas, cartas, archivos, pero sobre todo intenté escuchar el latido de la época. A veces un olor, una luz o una nota marginal dicen más que 100 tratados. Tuve el privilegio de acceder al archivo del linaje Enríquez del Castillo de Espejo.
un tesoro documental que me permitió reconstruir el mundo humano y político del libro. Me considero un escritor barroco. El barroco no es solo una estética, es una manera de vivir, de mirar el mundo con intensidad, de aceptar que la existencia es un tejido de luces y de sombras, de solemnidad y de humor. Transito fronteras entre lo íntimo y lo histórico, entre la filosofía y la anécdota rural, entre la gravedad y la risa. En la novela la espiritual ocupa un lugar central, pero no hablo de religiosidad formal, sino de esa dimensión interior que busca sentido. La espiritualidad puede elevar o destruir, es el territorio donde se decide la verdadera libertad. La gran batalla del ser humano siempre ocurre dentro. Espero que el lector encuentre una historia que lo envuelva y una pregunta que le acompañe y que descubra un tiempo, que le haga descubrir un tiempo fascinante y al mismo tiempo se reconozca en los dilemas de quienes lo habitan. Si cierro el libro con una luz distinta, habré cumplido con mi propósito. Mi blog nació como un espacio de libertad sin intermediarios ni solemnidades. Con el tiempo se convirtió en un puente con lectores de todo el mundo. La literatura sincera, lo he comprobado, no necesita pasaporte. Permítame terminar con una convicción que me acompaña desde hace años. La cultura no es un adorno, es una forma de libertad. Leer, pensar, dialogar nos hace más humanos. Y mientras exista un lector, la oscuridad nunca será completa. Vivimos en un mundo que corre, que grita, que simplifica. Por eso creo que la verdadera rebeldía es pensar con calma y sentir con profundidad. Permítame, antes de concluir, situar este libro dentro de mi propio camino literario. A lo largo de los años he escrito novelas históricas, memorias transfiguradas, crónicas de arquitecto, poesía y ensayo. Cada obra ha sido una estación distinta de un mismo viaje. Comprender el ser humano en sus luces y en sus sombras. Y hoy, mientras presento el profesor Los Borgia, trabajo también en un proyecto que me acompaña desde hace tiempo, el poemario bilingüe El espejo de las edades del alma, una obra donde poesía, testimonio y tradición espiritual dialogan sin estridencia. Es quizás la síntesis más íntima de todo lo que he intentado pensar y sentir en estos años. Muchísimas gracias. Le voy a pedir el favor al embajador que nos acompañe para hacer entrega del premio mientras leemos el acta. Le entrego a usted la acta del Premio Internacional de Novela Histórica Francisco de Vitoria 2026. El grupo editorial Sierra Pigmalión promueve una serie de premios literarios para reconocer autores de todo el mundo de gran calidad e interés social. Entre dichos premios destaca el Premio Internacional de Novela Histórica Francisco de Vitoria, creado bajo la inspiración de este gran filósofo, teólogo, escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca, uno de los más influyentes humanistas del Renacimiento. Al mencionado premio no concurren los autores, sino que son propuestos por otros intelectuales, escritores, especialistas, profesionales destacados y colaboradores de nuestro grupo editorial de diferentes ramas del saber y la literatura. Un prestigioso jurado internacional otorga anualmente este galardón. La obra ganadora se publica en una de las colecciones del grupo editorial Sierra Pigmalión y se presenta en las principales ferias del libro del ámbito hispano. El jurado de la convocatoria correspondiente a 2026, formado por don Vicente Araguas, de España, doña Luisa Ballesteros, de Francia, don Marino Berigüete, de República Dominicana, don Cecilia Lee, de Estados Unidos, don Saulo Chávez Alvarado, de México, doña Elena Cosano, de España, don Roberto Gildemares, de Colombia, don Francisco Gutiérrez Carbajo, de España,
don Rida Memi, de Túnez, don José María Paz Garro, de España, doña Pilar Pedraza Pérez del Castillo, de Bolivia, doña Adelaida Porras Medrano, de España, de don Basilio Rodríguez Cañada, de España, y don Carlos Vázquez Aguastí, de Colombia, concede por unanimidad este galardón al investigador y escritor español de origen italiano, don Carlo Emanuele Ruspoli, por su libro El Proceso y los Borgia y el conjunto de su obra. Madrid, 23 de marzo de 2026. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Creo que sí. Toma, si quieres. Sí, bueno, este volumen termina con una frase. Jean Galeasso volverá. Por supuesto que volverá, ya está aquí y lo tendremos durante la próxima Feria del Libro en la caseta 138 de nuestro grupo editorial, donde estará toda la saga que hemos publicado, esos 11 títulos a los que me refería anteriormente, junto con el poemario que hoy hemos avanzado. Por tanto, por supuesto que volverá, porque yo creo que nunca nos ha dejado el profesor, ¿verdad, Carlos? No, el profesor siempre está ahí, listo para luchar contra las injusticias. Pues muchas gracias a todos y si alguien desea seguir,